700 niñas en Canarias están en riesgo de sufrir mutilación genital, según denuncia la Asociación Multicultural de Mujeres Mauritanas DIMBE, con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina, que se conmemoró este pasado domingo. Agentes sociales e institucionales se han sumado a la concentración impulsada por DIMBE en la isla de Fuerteventura. Evitar esa forma de violencia contra las mujeres pasa, aseguran, por la puesta en marcha de un protocolo específico de actuación en Canarias. Una niña majorera que no sabe nada de su cultura, de repente te llevan, te mutilan, te vuelve aquí. ¿Te puedes imaginar? Es la lucha permanente de Agua Touré, proteger a las niñas de la mutilación genital femenina. Para ellas, la solución pasa por aplicar el protocolo de actuación que desde su asociación ya han presentado en el Parlamento de Canarias. Una herramienta multidisciplinar que permitiría acompañar a las víctimas y que los agentes implicados puedan actuar. Es muy importante que tengamos el protocolo, sobre todo en los centros educativos y centros de sanidad. Una pediatra no puede tocar una niña si no hay ningún protocolo. Una trabajadora social tampoco. Insiste la relevancia de hacer seguimiento a las víctimas y realizar prácticas preventivas como implicar a los jóvenes para que sean agentes de cambio. Tengo muchísima experiencia que podemos erradicar la mutilación genital femenina, sobre todo dentro de nuestra comunidad. Tan solo en Canarias hay 4.500 mujeres mutiladas y casi 300 niñas en riesgo inminente. Un asunto que hoy abordamos aquí en Buenos Días Canarias, nuestra sección de igualdad. Ya está por aquí Noemí Galván, delegada de Igualdad de Radio y Televisión Canaria. Y como digo, Noemí, hablamos de la mutilación genital como una forma más de violencia de género, pero que para muchos países es aún una práctica cultural, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Hay que recordar que el Convenio de Estambul recoge la mutilación genital femenina como una de las formas de violencia de género y, por tanto, se persigue de manera delictiva. Hay que hablar de ello, hacerla visible, porque también en Canarias hay muchas mujeres, como estábamos viendo en esta pieza, que la han sufrido y que están en riesgo de sufrirla. De todo ello queremos hablar hoy desde el punto de vista sanitario de la fisioterapia, y nos acompaña Paloma Hueso. Ella es fisioterapeuta en Gran Canaria, colabora en este proyecto de fisioterapeutas con el colectivo DIMBE de Fuerteventura y además es vocal de obstetricia y ginecología del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días, Paloma. Muchas gracias. Paloma, una práctica que, como decimos, hay muchas mujeres todavía que sufren, que les cuesta contarlo, y otras en riesgo de sufrirlo en Canarias. ¿Por qué les cuesta tanto contarlo? Al final no deja de ser algo cultural, viene de la práctica que realizan en sus países de origen, por distintas creencias que son erróneas, piensan que es lo mejor para ellas y que es la manera de ser aceptadas a nivel social. Pero al final no deja de ser algo que priva libertades. Claro, algo muy duro para ellas, y sobre todo cuando vienen a otros países en los que ya, por ejemplo, muchas de ellas nacen y se crían aquí con nuestra cultura y luego van a sus países de origen de vacaciones y de repente no entienden esa costumbre que aquí, claro, es absolutamente impensable. Me decías preparando la entrevista que muchas de ellas van a la consulta, obviamente por otros problemas, y que hablando con ellas es cuando descubres que han sido víctimas de mutilación. Sí, así fue. El primer contacto que tuvimos con la asociación DIMBE fue mi compañera Celia Luis León en su consulta en Fuerteventura, y ahí fue cuando conoció el trabajo que hacía la asociación DIMBE para proteger a las niñas para que no fueran mutiladas, y ahí conoció las secuelas que tenían esas mujeres a nivel de suelo pélvico. Empezaron a hablar, claro, como nosotras al dedicarnos a formación profesional nos dedicamos a eso, empezó a interesarse por el tipo de secuelas que tenían, y ahí fue cuando se dio cuenta del gran sufrimiento que llevan a nivel físico y a nivel emocional. Y hablamos, Paloma, de varios tipos de mutilación y que pueden tener secuelas diferentes según la mujer que se esté tratando, por ejemplo, contigo, con un fisioterapeuta, ¿no? Sí, hay distintos tipos, dependiendo del lugar de origen, tienen costumbre de hacer un tipo de mutilación u otra. El tipo 1, que es el más leve, en el que se hace una incisión en el que
que suelen quitar el capuchón del glande del clítoris y la cabeza del glande del clítoris, y en ocasiones también los labios menores. En el tipo 2 en el tipo 2 es donde quitan también los labios menores, y el tipo 3 es en el que unen los labios mayores o los menores, cerrando la apertura vaginal y dejando solamente un orificio para la menstruación y la orina. Y el tipo 4 hay distintos tipos de prácticas en los que se perforan, se estiran los labios o se hacen incisiones, cosas bastante bárbaras. Hablamos, obviamente, a medida que lo explica ella, de si uno se pone en la piel de una mujer en un momento como el del parto, las secuelas de este tipo de mutilaciones son terribles. Sí. ¿Cuáles pueden ser, en ese caso, las más habituales? En el caso del parto, si pensamos que al final el orificio vaginal es un canal elástico y que cuando le hacen este tipo de prácticas se generan unas cicatrices, y en el caso de tipo 3, en el que incluso se cierra el canal, ¿no?, la entrada de la vagina, en este caso sobre todo nos vamos a encontrar con que hay un impedimento a la hora de salir el bebé, por lo cual tienen que volver a abrir en el momento del parto, o se producen desgarros muy importantes. Incluso hay veces en los que tienen que realizar una cesárea, y aquí, como tenemos una atención sanitaria pues como la que tenemos, al final van a hacer una prevención de las posibles lesiones que puedan sufrir, pero en sus países de origen muchas veces se encuentran con mucha morbimortalidad materno-fetal, es decir, que hay mucha muerte y mucha lesión cerebral en el caso de los bebés, que tienen falta de oxígeno porque tienen dificultad al salir, y en el caso de la madre, claro, unas secuelas a nivel genital bastante importantes. Claro, y hablamos ya no solo de la mutilación en sí, sino las condiciones en las que se hace. Hay países, según me contaba Paloma, como Egipto, que mantienen la práctica, digamos, cultural, pero la hacen en unas condiciones sanitarias y un poco de manera escondida en hospitales, pero lo normal no es que pase eso. Claro. Normalmente suele realizarse en sitios muy poco salubres, en el suelo de una cocina, en cualquier lugar y con cualquier tipo de material. Muchas veces usan alguna cuchilla, pero en otras ocasiones utilizan cristales o una lata, y muchas veces ese material lo utilizan de unas a otras niñas, por lo cual tienen también el riesgo de transmisión de enfermedades. Y el peligro que tiene la medicalización de esta práctica es que justifica perpetuarla. Claro. Porque como se hace en un marco, vamos a decir, de seguridad y de higiene, en el que a las niñas se las anestesia, en la que se les prestan los cuidados para que no hayan esas secuelas como pueden ser la hemorragia o las infecciones, se justifica que de esa manera, bueno, pues que está bien hacérselo así, que es mejor hacérselo así, y se perpetúa en el tiempo. Tenemos que analizar también geográficamente, digamos, cuál es el mapa de la mutilación genital, porque tenemos asociado que pertenece a África. Que solo es en África, ¿no? Y no es así. Creo que podemos ver un mapa, zonas de África, obviamente, mucho en la costa oeste de África, la más cercana a Canarias, pero también en Indonesia y algunos puntos concretos de América Latina. Creo que estamos viendo ese mapa. Cuéntanos un poquito, Paloma, en ese ámbito. Sí, tenemos el concepto erróneo de que es una práctica que se produce en algunos países africanos, pero en realidad está bastante extendido a nivel mundial. Luego en el mapa también se pueden observar las diásporas, que son los países donde a través de los flujos migratorios van a residir esas personas que vienen de los países donde se practica la mutilación, y donde nos vamos a encontrar que en ocasiones se pueden practicar la mutilación en esos países, pero no, por norma general no se hace. Por norma general suelen ir de vacaciones, les practican la mutilación y vuelven a su lugar de residencia. Que es el caso de Canarias, por ejemplo, ¿no? Claro, lo que está pasando. Por suerte tenemos ya una legislación en la que hay una pena de entre 6 y 12 años de cárcel para los padres que no protejan a su hija, porque muchas veces no son ellos los que llevan a hacer esa práctica a su hija, sino que muchas veces a lo mejor dejan el cuidado de algún familiar a la niña, y cuando vuelven ya le han practicado la mutilación.
Es importante, lo que decía ella, que se penaliza también incluso cuando se practica tanto en nuestro territorio como fuera. Se persigue y se puede llegar a retirar la tutela y patria potestad de esas hijas de las familias. Sobre todo lo que intentan es que vigilen, que protejan a su hija, a pesar de que no sean ellos los que lo hagan, que también protejan de que no lo hagan otras personas, porque igualmente va a repercutir, la ley va a caer sobre ellos igualmente. Bueno, la verdad que testimonios como el de Paloma, que ha tenido ese tratamiento cercano con estas mujeres, da cuenta precisamente de la gravedad de este asunto, Noé, que quizás muchas veces nos pasa desapercibido y sabemos que aquí en Canarias nos encontramos con casos como estos. Gracias, Paloma, gracias, Noé. Hasta la próxima semana. Ocasión.